8:54 de la mañana. Vamos a hablar de miopía, que por cierto es el defecto visual más frecuente entre los jóvenes. Y casi 600.000 castellano-manchegos tienen este problema de visión que está incrementándose entre niños y adolescentes. Vamos a profundizar en esta cuestión con Gonzalo Carracedo, que es profesor y vicedecano de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, por favor, ¿qué es la miopía y también por qué la padecemos? Bueno, la miopía podríamos decir que es la falta de visión nítida o la pérdida de visión en lejos que podemos tener, y se padece fundamentalmente porque el ojo es un poco más grande de lo que sería normal, o las lentes que tenemos en el ojo, como la córnea o el cristalino, tienen más potencia de la que tendrían que tener. ¿El factor genético hereditario es determinante? Sí, por supuesto. Es decir, si tú tienes tus padres, tu padre o tu madre tiene miopía, el hecho de que tú puedas desarrollar miopía es mucho más fácil y mucho más habitual que si tus padres o tus abuelos no tuvieran miopía. Y está demostrado que el uso de pantallas, de dispositivos móviles, aumenta sobre todo esta miopía en niños y en jóvenes. Bueno, eso es un tema un poco controvertido porque realmente no está demostrado que sea en el uso de las pantallas y de los dispositivos digitales, sino que es en la distancia en la que lo estamos utilizando, que es en la visión cercana. Entonces, nuestros hijos están utilizando esas tablets y los móviles a una distancia que les obliga a utilizar la visión, a enfocar y a utilizar la visión en cerca, que parece que sí está mucho más relacionado con el aumento de la miopía, que no el uso en sí del dispositivo móvil. Entonces es el exceso de uso de visión cercana lo que provoca la miopía. Eso es uno de los factores que parece que está provocando un aumento de la miopía, además de pasar mucho menos tiempo al aire libre de lo que podíamos pasar nosotros cuando teníamos esas edades. Claro, ¿es porque el ojo humano está pensado para ver de lejos? Pues probablemente sí, estaba pensado para ver de lejos. Lo que pasa que quizás ahora se está desarrollando o se está adaptando a la vida que llevamos actualmente, que es probablemente mucho más cercana que la que tenían nuestros abuelos, que necesitaban la vista de lejos para las tareas que hacían ellos habitualmente. Y nosotros, en cambio, nuestras tareas fundamentalmente son en cerca. ¿Cuál es la distancia adecuada para leer, por ejemplo? Pues una distancia adecuada tendría que estar aproximadamente entre los 30, 35, 40 centímetros. Esa sería la distancia adecuada. Y realmente, sobre todo nuestros hijos, no la cumplen la mayoría de las veces. Y también es bueno potenciar lo que es paseos al aire libre para ensayar o entrenar la visión de lejos. Bueno, más que para entrenar la visión de lejos, hay algunos estudios que demuestran que pasar más tiempo al aire libre hace que se secreten algunas hormonas a nivel de la retina que pueden prevenir la aparición de esa miopía. Y, por tanto, es bueno que nuestros hijos pasen el mayor tiempo al aire libre utilizando la visión en lejos y no la visión en cerca, porque si van a pasar tiempo al aire libre y al mismo tiempo van a estar pues con el móvil o con la tablet jugando, pues realmente es como si no estuviéramos haciendo nada. ¿Y son efectivos otro tipo de ejercicios visuales para entrenar la visión? Depende de lo que estemos hablando. Es decir, si estamos hablando de miopía, realmente no. Si estamos hablando de otras disfunciones visuales que tienen que ver con la lectura y por la cual algunos niños tienen problemas de rendimiento escolar, pues en ese caso sí que hay terapias visuales que han demostrado su eficacia. Pero en el caso de la miopía, realmente lo que se puede hacer es utilizar lentes de contacto, gafas. En el caso de los adultos, la cirugía refractiva, si está indicada por el oftalmólogo, y en el caso de que haya una progresión de esa miopía, pues los tratamientos que han demostrado eficacia actualmente, como son las lentes de contacto y algunos fármacos como la atropina. ¿Qué síntomas indican que un niño puede tener problemas de visión, problemas de miopía? Pues hay varios síntomas que pueden indicarnos que ese niño tenga problemas de visión en general, como puede ser, por ejemplo, dolores de cabeza frontales después de la lectura, que tenga quejas de que no ve bien la pizarra cuando está en el colegio, que necesita estar sentado en las primeras filas, que se acerca mucho al texto para leer cuando está estudiando, incluso picor de ojos. Es decir, hay mucha sintomatología alrededor que en cuanto tengamos algún indicio de ella es importante que se lleve al niño a hacer una consulta o una revisión al optometrista y también al oftalmólogo. Y claro, hay cifras que son concluyentes, que dicen que el 30% de los casos de fracaso escolar están asociados a una falta de visión de los pequeños. Claro, por eso es tan importante el que se haga una revisión optométrica y también una revisión oftalmológica
de manera periódica para poder controlar esos defectos, porque no solamente estamos hablando de la miopía o la hipermetropía, que la podemos corregir con unas gafas, o del astigmatismo, sino que hay otras anomalías que tienen que ver con la acomodación, que es la capacidad que tenemos para poder leer en cerca o de enfocar en cerca, o problemas de visión binocular, que es la capacidad que tenemos para poder ver con los dos ojos al mismo tiempo, que no son tan fáciles de detectar y que pueden provocar que el niño tenga problemas de rendimiento, y eso es necesario que sea detectado en una revisión optométrica. Una vez que ha aparecido, ¿es fundamental usar de continuo gafas o lentillas? Sí, claro. Hace años, y además se estudiaba en las universidades, el que si tenías una miopía era preferible poner un poquito menos miopía de lo que tenías para intentar hacer que el ojo trabajara más, o era la manera, digamos, popular de decirlo, pero ya se ha demostrado que eso no es eficaz, e incluso si hiciera algo sería que esa miopía progresara más rápido. Es importante que el niño, para que tenga un buen rendimiento escolar, tenga una visión lo más nítida posible, tenga la corrección adecuada, ya sea en lente de contacto o ya sea en gafas, y lleve la miopía que necesita llevar. Eso es fundamental. ¿Y en edades tempranas qué es más recomendable, las gafas o las lentillas? En general es más recomendable el uso de las gafas, a no ser que haya alguna indicación que nos diga que tiene que utilizar las lentes de contacto, como puede ser, por ejemplo, el intentar ralentizar esa progresión de la miopía, que hay algunos diseños de lente de contacto que han demostrado su eficacia para hacer ese control de la progresión de la miopía. Pero en general, hasta unas edades por encima de los 8 o 10 años, el uso de la lente de contacto solamente, en mi opinión, debería estar indicado si es para ese control de la progresión de la miopía o por alguna patología que esté diagnosticada por el oftalmólogo y precise de una lente de contacto para su tratamiento. ¿Y la cirugía refractiva es la solución definitiva? ¿Cuál es su opinión? Bueno, definitiva es una palabra muy grande, ¿no? Sí. Para mí la cirugía refractiva es otro método de corrección, exactamente igual que si son las gafas o las lentes de contacto, con la diferencia que lo que se está haciendo es el tratamiento directamente de moldeo en la córnea, en el ojo del paciente, y que tiene que estar diagnosticada y tiene que ser realizada por un oftalmólogo. Es decir, eso es una competencia que tiene el oftalmólogo, no el optometrista, y que ha demostrado que tiene una eficacia muy alta de una corrección exitosa, pero que no es más que la corrección de esa miopía. No estamos haciendo que ese ojo deje de ser miope o que ese paciente deje de ser miope. Y tampoco está haciendo que ese ojo, si tiene que seguir creciendo y va a seguir progresando esa miopía no aparezca. Es otro método de corrección, como sería la gafa o la lente de contacto. ¿Y cree que van a ir progresando esas técnicas quirúrgicas para paliar a lo mejor miopías más grandes, más elevadas? Probablemente, es muy probable, porque desde el punto de vista de investigación en oftalmología está habiendo muchos avances y estoy convencido de que será así. Pero como digo, eso es más competencia del oftalmólogo, que es el que tiene que prescribir y aconsejar si realmente ese paciente necesita esa cirugía refractiva o no. ¿Y qué ocurre en los casos en que hay una miopía muy descompensada? Un ojo tiene muchísima miopía y el otro no tiene tanto. ¿Qué ha pasado ahí? Pues en esos casos lo mejor que se puede hacer es intentar hacer esa corrección con unas lentes de contacto, porque va a ser el método en el cual va a evitar que la imagen de los dos ojos sea diferente y por tanto el paciente pueda ver bien con los dos ojos. Cuando tenemos mucha diferencia de miopía de un ojo a otro y lo ponemos en una gafa, es muy fácil que el paciente tenga síntomas de dolor de cabeza, molestias, incluso mareo, porque la imagen que va a llegar al cerebro de los dos ojos va a ser muy diferente y va a tener muchas dificultades para poder juntarlas, y por tanto no va a ser cómodo el uso de la gafa, y probablemente la lente de contacto sea la mejor solución. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer una revisión periódica? ¿Cada cuánto tiempo hay que ir al óptico optometrista? En mi opinión, en los niños debería ser de manera anual y sobre todo que coincidiera con el inicio del curso académico. En los adultos, si no hay cambios en las últimas revisiones, pues se puede a lo mejor espaciar a 2 años. Pero sí es importante que haya esa revisión tanto con un optometrista como con un oftalmólogo de manera periódica. Es muy importante. ¿Y son efectivos los cristales antifatiga que ahora se ofertan, esas pantallas, esos cristales azules, para paliar la vista cansada ante pantallas? Bueno, eso es otro tema bastante controvertido. No hay una evidencia científica
fuerte, robusta, que nos diga que el uso de esas lentes va a evitar una fatiga de la vista o que vaya a proteger nuestra retina de una manera clara y evidente sobre el daño que pueda producir esa luz azul. Hay estudios que nos hablan que sí que puede ocurrir, pero fundamentalmente están realizados en modelos animales, y hay pocos estudios que nos digan que eso realmente puede funcionar en humanos. Lo que sí es cierto es que esas lentes lo que sí que no van a provocar es ningún daño, es decir, no vamos a tener ningún problema por el uso de esas lentes, lo que pasa es que su eficacia, pues hay cierta controversia con respecto a si funciona o no funciona. ¿Y en qué medida usar gafas de sol nos evita problemas de visión o algún daño en los ojos? Bueno, las gafas de sol tiene varias ventajas en su uso y es importante utilizarlo no solamente en verano, sino durante todo el año, porque no solamente nos está disminuyendo la cantidad de luz que está entrando en el ojo y por tanto nos puede hacer que la visión sea más cómoda, sino que además nos está haciendo de protección ante cualquier impacto, sobre todo si hacemos deportes, o de protección ante condiciones atmosféricas complicadas, como puede ser rachas de viento que puede provocar sequedad ocular o que el ojo llore con más frecuencia, y por tanto el uso de la gafa de sol sí que está indicada, incluso en mi opinión en el caso de los niños. Y en el caso del uso de lentillas, ¿es bueno utilizar suero fisiológico, lágrima artificial? ¿Esto tiene que ir asociado? Sí, es decir, no tiene por qué utilizar una lágrima artificial siempre que se utilice lente de contacto, pero siempre que haya una sintomatología de sequedad, de disconfort, el uso de una lágrima artificial, más que del suero fisiológico, sino una lágrima artificial, sí puede estar muy indicado para mejorar esa sintomatología y que el paciente note las lentes más cómodas. Lo que sí es fundamental es que si se utiliza lágrima artificial se intente utilizar sin conservantes, que sean monodosis, porque ese conservante, y sobre todo con el uso de la lente de contacto, sí que puede provocar mayores irritaciones. ¿Y las lentillas blandas, duras, semirrígidas? ¿Cuáles son las mejores opciones? Bueno, eso va a depender del paciente, del tipo de paciente, de las necesidades que tenga el paciente y de las indicaciones que le vaya a dar el optometrista que las vaya a adaptar. En general, las lentes de contacto blandas inicialmente son más cómodas, pero con el uso de las lentes de contacto, la lente rígida o permeable al gas, que digamos que es el mismo tipo de lente de contacto, termina con una comodidad mayor, según los estudios que hay publicados, que una lente de contacto blanda. Entonces, no es una cuestión de elegir una u otra en función del material, sino de las indicaciones de ese paciente. Pues don Gonzalo Carracedo, muchísimas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta y por darnos todos los consejos sobre nuestra visión. Un placer y muy buenos días. Buenos días. Bien, vamos a seguir con los titulares de la jornada.